Lo que le comentaba al público, Mami, es que nosotros queríamos conversar un rato, un par de minutos sobre el 12 de octubre, sobre todo porque supe que, bueno, tuviste un altercado, ¿no? Digamos, sufriste una especie de ataque. Así es, bueno, gracias por el espacio, disculpa por los inconvenientes y traigo a presentar el nuevo símbolo de odio. Y traigo a colación este símbolo de odio que es una rosa, una flor, porque me llevé la ingrata sorpresa que presentar flores justifica la violencia hacia la mujer de acuerdo a la lógica feminista. Tal vez se acuerden en Estados Unidos el año pasado en la Marcha por la Vida, un adolescente lo único que hizo fue sonreír así. Y esto, lo que en inglés se llama smirk, que es esta risa a medias, se convirtió en un símbolo de odio. Bueno, este es el nuevo símbolo de odio. El 12 de octubre presentamos una ofrenda floral con el Otro Ecuador, una organización metapolítica local, al monumento a la reina Isabel la Católica en conmemoración al Día de la Hispanidad. Llegó una agrupación feminista y enseguida llegó una agrupación indigenista y las señoritas encapuchadas destrozaron las flores que llevamos. Cuando yo me trepo al monumento para volver a colocar las flores, ponerlas en su lugar, sacan ortiga, que es una planta con espinas, me azotan en las piernas y cuando me bajo del monumento descubro que estoy llena de sangre sintética. O sea, te había Entonces, ¿cómo? arrojado sangre falsa. Así es, y me tomó 5 días sacarme las manchas. Y la ortiga, para quien no sepa, tiene espinas y arde muchísimo. Y tiene una simbología muy fuerte, porque en la justicia indígena en los Andes, así es como se castiga a los ladrones, se los azota con ortiga. Y uno de los tantos símbolos del mestizaje cultural es que la ortiga es originaria de España, viene de urtica, del latín. Y precisamente el 12 de octubre fuimos a celebrar que venimos de las alianzas entre indígenas y españoles, hizo un cartel precioso, cartel que las organizaciones, porque no les convenía, ¿no? Y resalto como lo más importante, la reina Isabel la Católica fue la mujer más importante de la historia moderna y en lugar de las feministas honrar a una mujer poderosa, pretenden derribarla, la ataron cuerdas y la intentaron derribar al piso. Entonces, muy importante el término empoderamiento, parte de la falsa premisa que la mujer no tenía ni tiene poder y no les conviene un legado de mujeres poderosas. ¿Alguien hizo algún comentario, no sé, vamos a decir en la prensa, por ejemplo, de que recibiste azotes de esta forma por parte de grupos feministas? ¿Alguien, digamos, hizo algún repudio público? ¿Recibiste alguna solidaridad o algo por el estilo de algún, no sé, de algún político? ¿Alguien estuvo imputado? ¿Fue alguien detenido por haberte violentado de esa forma? Sí, de hecho fue impresionante. Al día siguiente presentamos un acto de repudio y dejamos un precedente legal histórico. Yo denuncié como delito de odio lo sucedido y salimos en todos los medios locales e internacionales. Recibí 2 llamadas de España de Vox y de forma muy poética por parte del vicepresidente y el eurodiputado Germán Tersch. Claro. Fue bastante sonado. ¿Por qué? Porque al yo descender del monumento llega la dirigencia indigenista y es muy importante separar mujer de feminista e indígena de indigenista, porque se tratan de ideologías no representativas. El líder del movimiento indigenista, Leonidas Issa, acaba de volver de Washington, donde lanzó un libro cuya frase final es comunismo indoamericano o barbarie. Es una amenaza abierta. O logramos la revolución o vamos a destruir su civilización. ¿Tenías por ahí fotos de lo sucedido que pudieras mostrarle a la gente? Sí. Porque me interesa, digo, en general digo, no nos enteramos cuando pasan estas cosas, ¿no? A ver, Aquí pueden ver el video con el cual promocionamos hoy. sí, Dice las mujeres empoderadas destruyendo mujeres poderosas. Aquí pueden ver lo que hicieron las feministas a la estatua de la reina Isabel la Católica, cómo la sí. llenaron de sangre sintética y la ortigaron.
Ujú, Y aquí pueden ver a mi persona rodeada de ujú. policías cuando me subo al monumento a volver a colocar las fotos, las flores que destruyeron. Y aquí pueden ver a mi agresora Mm. y pueden ver mi posición. No estoy en confrontación, lo único que hice fue colocar las flores, como ven, muy bonitas, y ella vino y me azotó con ortiga y me llenaron de sangre sintética. Y aquí pueden ver a la implicada, es nada menos que profesora universitaria. Claro, claro. Aquí ven ya en posición de ataque, o sea, vean cómo estoy yo y vean cómo está ella, ¿no? O sea, como pueden ver, no hubo provocación por mi parte en absoluto. Sin embargo, y de hecho yo hice un live con la canción esta que les encanta a las feministas, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Sin embargo, Ujú, justificaron el ataque contra mí por dónde estaba y por cómo vestía, porque además me puse una mantilla. ujú. Qué bárbaro. Digo, o sea, eran mujeres feministas, digamos, queriendo derrumbar el monumento a una mujer que probablemente haya sido la mujer más poderosa de aquel siglo, de aquella época, eh, cuando hay que recordar que los pueblos indígenas no tenían ninguna mujer ocupando ningún puesto de poder real. Es decir, mientras España tenía a Isabel la Católica, que era probablemente, insisto, la persona más importante y más poderosa del mundo en ese momento, en ese mismo momento, las tribus y las mal llamadas civilizaciones indígenas no tenían ninguna mujer en funciones públicas de poder. Y ahora resulta que las feministas van a destrozar ese monumento y además agreden a una mujer que simplemente fue a rendir un tributo histórico como vos. La verdad que es impresionante, ¿no? Porque yo estaba repasando alguna bibliografía antes de poder conversar con vos, un libro que voy a recomendar vivamente a los amigos que están mirando este video, entre otros, ¿no? Pero este es un gran libro, se llama 1492, de Cristian Rodrigo Iturralde, Comienzo de la civilización en América. Fin de la barbarie, comienzo de la civilización en América. Bueno, este puntualmente es el tomo 1, hay 2 tomos, y acá vamos a encontrar un montón de cosas muy interesantes, de las cuales bueno, tienen que ver efectivamente con lo que, digamos, hace, por ejemplo, el rol de la mujer. Y esto es fundamental que la gente, digo, sepa que, por ejemplo, la prostitución en muchas de estas tribus y muchas de estas sociedades indígenas, la prostitución estaba incluso institucionalizada por los gobiernos indígenas. Por ejemplo, es el caso de Pachuquetec, digamos, uno de los soberanos incas, Pachacutec, es, digamos, muy claro en lo que son las crónicas de aquellos tiempos, donde se puede ver, por ejemplo, lo que es el tráfico de mujeres, la prostitución obligada a mujeres y a niñas, la prostitución obligada a mujeres y a niñas, el botín político que son las mujeres en las guerras. Por ejemplo, el emperador Inti Capac, en lo que hoy es Perú, digamos, mandaba casar a los varones a los 26 años y a las mujeres las obligaba a casarse a los 15. También acá Cristian Rodrigo Iturralde documenta o toma, digamos, documentos de la época de, bueno, casos de incestos con hijas, de niñas que son abusadas sexualmente de forma colectiva por grupos indígenas. Tenemos el caso también de Garcilaso de la Vega, ¿no? Que nos habla sobre cómo se practicaba frecuentemente el incesto con madres, hermanas e hijas a las cuales se las sometía sexualmente. Tenemos incluso, digamos, muchas crónicas de la época de españoles que llegan y van con los pueblos aliados a España, hubo muchos pueblos aliados a España, y que los caciques les obsequiaban a sus mujeres. Es decir, la mujer tenía prácticamente el estatuto de una cosa. Era, digamos, una moneda de trueque en muchos casos, tanto así que, insisto, vamos a ver las crónicas de la época y españoles relatan en sus propios diarios cómo al llegar a tribus indígenas los caciques les ofrecen, casi como un culto, como un tributo, a sus propias mujeres, ¿no? Después vamos a encontrar un montón de legislaciones, digamos, normas y costumbres, como por ejemplo en ciertas tribus donde
casarse, digamos, para una mujer, que, insisto, se casaban muy, digamos, incluso hasta niñas, casarse implicaba que toda la familia y los parientes del novio te accedieran sexualmente a tu cuerpo, bueno, esto estaba dado de esa forma. Entonces, cuando yo veo a las feministas decir que, digamos, el mundo indígena era un mundo idílico y que entonces hay que reivindicarlo, que hay que condenar la civilización occidental y europea, yo digo, a ver, ¿dónde nació el feminismo en primer lugar? ¿Nació entre los pueblos indígenas o nació en la sociedad europea de la cual ellas son una continuación ideológica? Porque, insisto, el feminismo nace en el marco del siglo XVIII, más o menos, también podemos encontrar sus raíces en el siglo XVI e incluso en el siglo XV, pero esto nace en la sociedad occidental y puntualmente en Europa. Entonces, esta gente, ¿a qué ideología juega? Bueno, no sé cómo lo ves vos. Sí, absolutamente. Y cada país tiene sus particularidades, ¿no? Argentina lo suyo, Ecuador lo propio. Y aprovecho para comentar que con Cristian Iturralde recién compartimos un panel en honor a la hispanidad y yo tuve el privilegio de presentar el rol de la mujer en la conquista. Y entre las mujeres destacadas estaba doña Inés de Suárez. Doña Inés de Suárez, conquistadora de Chile. Chile fue de los pocos países con conquistadora mujer y ella decapita justamente Sí. el terror entre las tropas. Y vemos que hoy, y aprovecho las circunstancias, hoy en Chile se quemaron 2 iglesias. Entonces, lo de Ecuador fue muy simbólico, lo que me hicieron a mí fue muy leve. Lo que está pasando en Chile es mucho más exacerbado y es realmente lo que, bueno, vos siempre resaltas el tema de Gramsci, la destrucción de 2000 años de historia, pero sin irme demasiado de tema, es tal cual como comentas. Y en el caso de Ecuador, yo creo que es un país con un predominio indígena muy fuerte, con un mestizaje mucho más profundo. Lo que hay que entender es que nosotros somos el fruto de las alianzas de los pueblos indígenas preincaicos que se levantaron y resistieron ante los incas venidos del Perú, que estuvieron apenas 74 años en el país, pero que el indigenismo quiere exacerbar como nuestra verdadera historia. Hay un meme muy bueno que dice, somos los indígenas a los que no pudieron hacer tambores ni pozole, porque en México hacían comida con carne humana, el pozole, y los incas hacían tambores con la piel de sus enemigos, de los cuales se destacó un quiteño que era Pintag, y que de hecho acechaba las pesadillas de Huayna Cápac, el sonido del tambor hecho con su piel. Entonces, efectivamente, bueno, cuento anecdóticamente, la feminista que llevó la ortiga, no la que me azota, sino la que lleva, una mujer que gritaba estar avergonzada de su piel blanca y sus ojos azules, enalteció el orgullo de tener un abuelo Otavalo. Otavalo es un pueblo del norte de Ecuador. Los Otavalo, junto a los Caranqui y los Cayambe, lucharon contra los incas. Y hay un lago entero, que en quichua significa lago de sangre, Yaguarcocha, que se llena con la sangre de alrededor de 40,000 hombres degollados por los incas. A tres pueblos. Con los huérfanos de ese pueblo se forja un batallón que se llama los Wambracuna, y los Wambracuna se alían con España. Es decir, de punta a punta, en América, nosotros descendemos de los pueblos preincaicos, preaztecas, que se alían con España contra los imperios esclavizadores y antropófagos. De hecho, un dato muy importante para las feministas, sepan ustedes, en 1520 se construye en México un muro con 320 cráneos. Todas las mujeres cuyos cráneos son utilizados estaban embarazadas, españolas, entre ellas una mulata. Y ese muro se crea por parte de los incas, perdón, de los aztecas, como advertencia a los pueblos vecinos: si se alían con España, esto les va a pasar. Y esto, en lugar de desincentivar a los otros pueblos, los incentiva más. Justamente porque querían poner el fin a la barbarie. Así es. De hecho, bueno, hubiera sido imposible para España derrotar a los imperios indígenas de no haber contado con el apoyo de las tribus oprimidas. Incluso, digamos, claro, acá se nos ha vendido, digamos, el cuento rusoniano, ¿no?
El buen salvaje de Rousseau. O sea, incluso el indigenismo está fundamentado en filosofía europea. Es decir, no solamente el feminismo, que es totalmente europeo, hoy es querido conjugar a la fuerza con el indigenismo en intentonas ridículas, sino que además, digamos, el propio indigenismo se fundamenta en una visión demasiado anticuada ya, que es la de Rousseau, la del buen salvaje. La idea de que, bueno, el hombre en estado de naturaleza, y Rousseau pensaba en los salvajes de América, al no tener propiedad privada, en verdad vivía en una suerte de paraíso terrenal, entonces, ya sabemos. Ahora, cuando nosotros somos bombardeados todos los días con la retórica indigenista, y hay mucha gente que realmente se ha comido el cuento, hay mucha gente que piensa en las tribus indígenas y piensa en clave de un paraíso terrenal, donde no hay enfermedades, donde no hay guerras, donde no hay opresión, donde no hay esclavitud, donde no hay violencia, donde no hay violaciones, y es todo lo contrario. Es decir, si vamos a ver, por ejemplo, los aztecas cometieron genocidios. Te pongo un caso que es muy claro. En el año 1487 se hizo, digamos, la reconsagración del templo mayor de los aztecas. Esto fue en el reinado de Ahuizotl, que fue, bueno, uno de sus soberanos. En este reinado, digo, durante esos 4 días de la reconsagración del templo, se calcula que se sacrificaron alrededor de 84.000 personas. Se los sacrificaba, o sea, se les abría el pecho, se les sacaba el corazón, y también existe, bueno, o sea, esto en 4 días, 84.000 vidas humanas en 4 días, y estamos hablando del año 1487, es decir, no tenemos, no sé, digamos, cámaras de gas, sino que prácticamente es uno tras otro, y se los va tirando además por las pirámides. Incluso hay, digamos, crónicas que me venían a la mente cuando te escuchaba, de gente que ha escrito sobre lo que se veía, por ejemplo, cuando arrojaban a los cuerpos humanos desde las pirámides después de sacrificarlos, y cómo abajo una turba de indígenas se peleaban por el cuerpo muerto, porque después se comía el cuerpo muerto, ¿no? O sea, también era muy corriente entre los grupos indígenas comer seres humanos. Incluso más, Cristian Rodrigo Iturralde habla sobre tribus que llegaban a comer fetos. Entonces el feto, digamos, se embarazaba a la mujer y antes de que naciera su hijo, se lo asesinaba, se lo abortaba y después se comía eso. Las mujeres también se comían, y había pueblos que encontraban que los sacrificios eran más redituables cuando la víctima era un niño. A los dioses les gustaban más los niños, entonces los niños eran muy utilizados para sacrificios humanos. O sea, esta es la panorámica que se dan los españoles cuando llegan a América. No es el relato rusoniano de 3 siglos más tarde, que nos acompaña hasta el siglo XXI, seguimos atascados a nivel de opinión pública en un relato que, digamos, ya tiene 3 siglos, que es el de Rousseau. De modo que, digamos, este diálogo es un poco una invitación a la gente a que empiece a reconsiderar las historietas que les venden por la televisión, ¿no? Sí, y yo hago una invitación, es una tesis que yo vengo planteando y según lo que vos vas relatando y voy complementando, es muy real. El socialismo del siglo XIX y XX querían que la humanidad vuelva a una era precapitalista. El socialismo del siglo XXI quiere que la humanidad vuelva a una era prehispánica. Exacto. Y eso hay que entenderlo muy en claro. Y eso va de la mano propiamente del filicidio. Y como vos bien mencionaste, no era solo los indígenas, en el esoterismo en general, no hay sangre más valiosa que la del inocente. Y por eso es lo que estamos viviendo hoy en función del aborto, el culto a la Pachamama y la destrucción del patriarcado como símbolo, y es el Padre Celestial, la patria y el Padre terrenal. Son Exacto. estos 3 arquetipos que deben ser destruidos y ser suplantados, ¿por qué? Por la Pachamama, un matriarcado donde el Estado suple el rol paternal y donde la figura de la madre, en lugar de ser gestora de vida, debe pasar a ser la destructora de la vida. Entonces, así como el socialismo del siglo XIX y XX necesitaba un hombre nuevo, el hombre nuevo del socialismo, el socialismo del siglo XXI necesita una mujer nueva. Y esa mujer nueva es aquella desprendida de su naturaleza en toda su esencia de la palabra y siempre quebrando estos arquetipos. Entonces hay que entender realmente que esto tiene un arraigo ideológico muy fuerte y vienen por todo.
No quieren reformar, no quieren mejorar, quieren arrasar. Mira, vos sabés que yo creo que lo que están llevándonos es a que odiemos lo que somos, ¿no? Ujú. Es decir, de, la izquierda, digamos, del siglo XXI, y que en verdad tiene sus raíces en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, es una izquierda que nos llama a odiar lo que somos y por lo tanto odiarnos a nosotros mismos. Porque una persona que no tiene raíces es una persona que se puede manipular de cualquier forma, es una persona muy fácil de, digamos, hacer con ella como si tuviésemos en la mano un pedazo de arcilla. Por eso es que cuando, digamos, desde muy chiquitos se nos enseña a reírnos de la fe, eh, digamos, odiar nuestra propia historia, considerar a nuestro padre un opresor, eh, sentir que las insignias patrias son una pérdida de tiempo y son una estupidez, cuando se nos enseña a tener envidia y resentimiento por aquellos que puede ser que les está yendo mejor que a nosotros, cuando nos enseñan además que somos el centro del universo, y que estamos llamados a hacernos a nosotros mismos en lugar de heredar cosas que son valiosas y que nosotros mismos no la hemos hecho, pero que sí podemos continuarlas, cuando se nos enseña que es mucho mejor hacer algo desde cero que continuar un proceso civilizatorio, que es de donde nosotros venimos, entonces ese es el punto en donde la civilización está terminada y donde tenemos efectivamente barbarie. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos bárbaros. No te olvides que bárbaro significa básicamente persona que no tiene logos. Logos en la antigua Grecia, digamos, significaba razón, pero también significaba lengua, ¿no? O sea, el logos es la razón, pero la razón es la palabra. Aquellos que no tienen palabra no tienen razón, y aquellos que no tienen palabra y no tienen razón son bárbaros. Nos están convirtiendo a todos nosotros en bárbaros, porque la lengua y la razón es una construcción cultural, en el buen sentido del término, es decir, nosotros pertenecemos a una cultura que se ha venido construyendo civilizatoriamente desde hace, digo, milenios. Somos deudores de los antiguos griegos, somos deudores de los romanos en términos de la ley, por ejemplo, tenemos nuestras raíces del derecho en Roma, tenemos nuestra filosofía, nuestras raíces en Grecia, tenemos nuestras costumbres en el cristianismo, y claro, si yo quiero hacer todo desde cero, yo no tengo ni logos, o sea, no tengo ni razón ni palabra, porque no puedo tener razón ni puedo tener palabra sin tener una historia de civilización detrás mío. Entonces, lo que quieren hacer es reventarnos esa civilización para que no seamos otra cosa más que bárbaros. Yo no sé si vos habrás visto también que incluso hasta los LGBT se han metido, digo, a reivindicar en muchos casos el indigenismo. ¿Has visto algo de esto? Sí, de hecho, en la agrupación que intenta destruir la estatua de la reina Isabel la Católica va en representación del feminismo, del indigenismo y la diversidad sexual. Y voy a contar algo muy especial porque en la lengua quichua existe el término carishina, que significa como hombre. En las sociedades indígenas, los roles de género son tan marcados que si una mujer no sabe hacer los quehaceres del hogar, se le trata como hombre, carishina. Y en los pueblos de quichua, en particular de la Amazonía, si existe un caso de homosexualidad, ese hombre ya no puede ser cazador, sino que pasa a ocupar los roles de las mujeres. No hay una violencia como tal, pero sí hay una jerarquización y un rol muy marcado. Esto va a variar de pueblo en pueblo, ¿no? Pero en todo caso, no es el arco iris de colores que ellos lo pintan en absoluto. Al contrario, porque la libertad es producto del bienestar y la prosperidad. Acorde más dependiente eres de la escasez de recursos, más limitadas son tus libertades. Entonces, si uno vive en una comunidad donde su rol es importante para la supervivencia del otro, entonces pierde muchas libertades individuales. Entonces, esto es algo, por supuesto, con una base utilitaria muy, muy importante, pero también tienen una estructura moral y de valores que no es compatible con la causa LGBT. Lo han querido romantizar, pero la historia demuestra que están muy errados. A mí me hace acordar como, viste, cuando vemos a los LGBT comunistas con la remerita del Che Guevara, ¿no? Es más o menos similar. Yo estaba buscando algunos datos y te comento, por ejemplo, la revista Arqueología Mexicana encontraba el caso de una tribu precolombina. En general, a ver, más del 90% de estas
tribus indígenas han sido completamente intolerantes con la homosexualidad, pero no intolerantes porque no la permitieran, intolerantes porque la reprimían brutalmente. No era simplemente que, bueno, se le burlan al pobre homosexual. No, el pobre homosexual le iba a pasar realmente mal. Como te digo, Enrique Vera, que es editor de la revista, digamos, una revista de México que se llama Arqueología Mexicana, da cuenta de un caso en el cual a los homosexuales pasivos, claro, estos grupos generalmente distinguen entre pasivos y activos, ¿no? Y en una de estas tribus, a los pasivos, por ejemplo, se les sacan las entrañas por el ano, es decir, se lo asesina sacándole entrañas por el ano, y al activo se lo enterraba en cenizas hasta que muriera. En el caso de la mujer, mataban directamente a garrotazos. El caso de la mujer homosexual, o sea, lo que nosotros llamamos lesbiana, ¿no? Te cuento, por ejemplo, que otras tribus, según los datos que recabé ahora hace un rato, convertían a los homosexuales de otras tribus en esclavos, ¿no? O sea, como era homosexual, en general podía ingresar en la institución de la esclavitud. Te cuento un caso interesante. En el pueblo de Texcoco, el soberano, llamado Nezahualpili, era un tipo que castigaba frecuentemente a los homosexuales con la muerte, y un buen día se entera que su hijo era homosexual. Él decidió ejecutar a su propio hijo con sus propias manos. Es decir, él se ocupó de castigar con la muerte a su hijo homosexual. Había otras tribus que, sin embargo, permitían la homosexualidad y permitían otras cosas más como la pedofilia. Es el caso, por ejemplo, de los huastecos y de los totonacos. O sea, había tribus que permitían la homosexualidad, pero además, por ejemplo, en estos casos también la pedofilia. Los caribes, por ejemplo, castraban a niños para sodomizarlos. Es decir, había niños que tenían muy mala suerte porque les tocaba en gracia que se los castrara para después que por ellos se los pudiera, digamos, se pudieran mantener relaciones sexuales, pero cuando ya crecían, ya perdían la gracia para estos indígenas, entonces se los mataban y los comían. Estas son las crónicas de Diego Álvarez Chanca, para quien quiera buscar esto. Déjame que te cuente un par de cositas más sobre el punto, algunos datos que vea. Cuenta el caso de que el quinto Inca, Capac Yupanqui, cuando sometió a los Aymara, quemó vivos a los homosexuales con especial saña. En varias culturas se los consideraba además el motor de todos los males, es decir, todo lo que estaba mal, es decir, por ejemplo, no llovía, bueno, el chivo expiatorio solían ser los homosexuales, por eso el castigo era tan terrible. Incluso con los transexuales, veamos, con lo que hoy llamamos transexuales, los travestis, digamos, los hombres, en verdad, los travestis sería la palabra correcta, los hombres que se disfrazaban de mujer, encontramos mucho en las crónicas de aquellos tiempos de españoles que comentan sorprendidos que veían a hombres disfrazados de mujeres. Pero encontramos en Bartolomé de las Casas, por ejemplo, relatos de cómo se los quemaba vivo, cómo las tribus indígenas quemaban vivos a sus travestis. Vos sabés que muchos de estos grupos, ya lo he mencionado, pero practicaban la pedofilia. Fundamentalmente, por ejemplo, en los Estados Unidos, aunque también los mayas. Había niños que estaban obligados a ser prostitutos y niñas, sobre todo, prostitutas. La zoofilia en los Andoas de las Amazonas ecuatorianas, igual que las tribus de Paraguay o los Hopi en Estados Unidos, se ha registrado que era bastante frecuente la práctica de la zoofilia, o sea, sexo con animales. Esto, en general, hasta donde yo pude ver, no tenía castigo. Y finalmente te cuento una más, para ir a otro país, que es Brasil. Los tupinambas brasileños cortaban los genitales femeninos y de niños muertos y se los daban a sus propias mujeres como si fuesen, digamos, elementos del cuerpo con una suerte de poderes mágicos, digamos, ¿no? Entonces, esta sexofagia era frecuente en esta tribu brasilera. Mutilaciones sexuales, la ablación. Hay tribus indígenas que al día de hoy todavía mutilan los genitales y en general yo no escucho feministas hablar sobre esto jamás. La historiadora Rodríguez Shadow de México ha documentado cómo los aztecas mutilaban los pechos, le cortaban los pechos a mujeres que después se las sacrificaba. Cuenta también Rodríguez Shadow cómo, insisto, la mujer era, digamos, un objeto de sacrificio muy preciado, porque en demasía se la sacrificaba. Y finalmente te quería comentar que, digamos, los homosexuales, en fin, no la pasaban nada bien entre estos pueblos.
Entonces, cuando uno ve, digamos, que el homosexual LGBT reivindica el Che Guevara, cuando el Che Guevara llevó adelante digamos, campos de trabajo forzados para reeducar a los homosexuales, y ahora vienen digamos, a reivindicar a los pueblos indígenas cuando están documentadas las atrocidades que hacían sobre los homosexuales, uno dice, bueno, me parece que o les están mintiendo y son bastante tontos, o saben muy bien lo que están haciendo, pero aún así lo hacen porque su odio contra la civilización occidental es mucho mayor que su amor por los homosexuales. Absolutamente, pero también hay que considerar que la dialéctica de la contradicción es la que impera en el marxismo. A mí me gusta explicar mucho en mis clases de historia que el socialismo científico no es científico en cuanto la evidencia lo demuestra, sino porque requiere ingeniería social. Y esa ingeniería social requiere vender... Creo ¿Cómo? que está complicado. Hemos bajado de golpe a 200 personas. Creo que esto y la gente está diciendo que está pausado. Yo te escuché de corrido todo el tiempo, pero estoy escuchando, leo comentarios de que se ha cortado y sí veo que se ha Bueno, podemos bajado. seguirlo y vemos y esperemos que esto se grabe, así después la gente lo sigue viendo. ¿Seguimos entonces? Yo diría que sí, esperemos que esto se grabe y bueno, después lo pasaremos a YouTube. Ok, yo te escuché de corrido perfecto. Genial. Súper. Entonces te decía este tema que... pero me desconecté, perdón. Perdón. Me Perdón. desconecté. No, no te preocupes. Bueno, entonces aprovecho y hago hincapié en tu mención a los Caribe. De acuerdo a los cronistas de la época, llamó mucho la atención que en las islas donde dominaba el pueblo caribe, los hombres y las mujeres hablaban idiomas diferentes. Y esto es porque cada isla que tomaba el pueblo caribe masacraba a todos los varones y las mujeres simplemente pasaban a ser esclavas sexuales. Y lo que mencionas con los niños. Entonces tenemos una isla donde conviven dos pueblos y hablan idiomas diferentes y no se pueden comunicar entre sí. Y aprovecho para comentar, adivina quién exaltó el legado caribe. Hugo Chávez. Claro. Hugo Chávez enarboló consignas de los Caribe para tomar espacios con violencia. Y fue Hugo Chávez el que dijo que la estatua de Cristóbal Colón se tenía que ir de frente de la Casa Rosada en Argentina. Exacto. Y aprovecho y hago un pequeño paréntesis. El 12 de octubre en América, en particular en Norteamérica, se reivindica como fiesta por parte de la comunidad italiana, porque Colón era genovés. Y Argentina, que tiene una población italiana tan fuerte, tan grande, entre ellos tu segundo apellido lo afirma, entonces, en ese sentido, era una forma de vincular a los italianos y también de agradecer su lugar en este continente. Entonces, por eso la población italiana descendiente en Argentina, había viejitas que lloraban y se encadenaron y todo para que no se vaya a Colón, porque es parte de nuestra historia. Entonces, esto va más allá de la hispanidad y muy interesante porque a la izquierda no le gusta llamar esta región Hispanoamérica, sino Latinoamérica. Exacto. Pero al borrar a Colón, nos están quitando la parte latina, que es la parte italiana. Entonces, muy gracioso, porque se hacen un shampoo mental que dicen, no somos hispanos, somos latinos. Entonces, ¿por qué excluyen el legado italiano? Dice, yo no hablo español, hablo castellano. Bueno, es la lengua de Isabel de Castilla. Entonces, es toda una contradicción constante y rampante. Y hay que exaltarlo. Entonces, en ese sentido, en los sacrificios que comentabas, se descubrió recién que en la frontera entre Ecuador y Perú se encontraron más de 200 cuerpos de niños en la década de 1480 que fueron sacrificados para revertir el cambio climático. Entonces, antes de la revolución industrial ya había cambios climáticos prominentes, lo cual desmoronó varios discursos. Esto lo dijimos en un programa previo. Pero para hacer realmente hincapié en cómo el proceso civilizador y evangelizador de la hispanidad se pudo dar por el hartazgo de los pueblos indígenas frente al sometimiento de los incas y aztecas. Y dato importante, los incas llegaron del sur de Colombia al norte de Argentina y no se expandieron con apretones de manos, se expandieron precisamente con violencia por un lado y por otro lado tratando a las mujeres como mercancía. Los incas trajeron 40,000 mujeres hasta el equinoccio a modo de canje para repartir entre los caciques.
¿Y qué hizo la reina Isabel la Católica? La reina Isabel la Católica promovió el matrimonio, promovió alianzas estratégicas y promovió algo nunca antes visto, el matrimonio por amor y no solo por estrategia. Que no existía, ¿sí? para que la gente entienda, no existía esa institución en los pueblos indígenas y de hecho, digamos, la relación entre un hombre y una mujer era puramente carnal, no había tal cosa como, digamos, el amor romántico que hoy también, dicho sea de paso, se lo desprecia y hoy está en el punto de mira del feminismo contemporáneo que quiere deconstruir el amor y ya hay muchos libros al respecto. Entonces, obviamente hay una evolución, digámoslo así, en el inicio de la civilización, como dice Cristian Rodrigo Iturralde en el título de su libro, ¿no? Absolutamente. De hecho, dato importante, el primer matrimonio cristiano en Norteamérica se da en tu ciudad, San Agustín, Florida, que fue la primera ciudad fundada en Estados Unidos, entre un español y una negra libre. Entonces, claro, es súper importante, o sea, me parece fantástico y siempre la complementariedad entre ambos, mostrar la brutalidad de lo que fue el mundo prehispánico, pero también mostrar la cara bonita, que lo que hizo posible el proceso civilizador y evangelizador fue precisamente cambiar dioses que exigían sacrificios humanos por un Dios que sacrificó a su único hijo por ellos. Y sobre todo, que no exigía que sacrifiquen a sus propios hijos. En efecto. Entonces hay que realmente considerar todo eso con luces y sombras. Es una religión antitotalitaria. El cristianismo es antitotalitario. Ya desde el vamos, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ya separa, digamos, el ámbito de la experiencia entre público y privado, por ejemplo. O los principios de igualdad ante la ley o de libertad individual están claramente, digamos, en muchos pasajes bíblicos, donde, bueno, todo esto era difícilmente concebible por este tipo de tribus en donde lo público, en donde lo privado no existía. Uno estaba completamente al yugo, estaba bajo el yugo de los soberanos de turno, ¿no? Absolutamente. Bueno, aclaro entre los comentarios. Están diciendo que desde el celular no se ve bien, pero que desde la computadora se ve y se escucha bien. Así que para quienes tuvieron la paciencia de quedarse, vayan a la computadora. Y lo que dice es realmente hay que defenderlo con estos fundamentos, no solo desde la sensatez y los datos, sino también desde la sensibilidad y el amor. Nosotros somos el fruto del amor y la unión, y la izquierda pretende que reine el odio y la división. Marx lo dijo muy claro, en la sociedad burguesa, el pasado domina el presente, porque somos herederos de un legado y amamos nuestras raíces. En la sociedad comunista, el presente domina el pasado. Es decir, son capaces de reescribir la historia. Y George Orwell lo lleva un poco más allá. Quien domina el presente domina el pasado, y quien domina el pasado domina el futuro. Quieren borrar nuestras instituciones, quieren borrar nuestro origen y quieren hacer que nos odiemos a nosotros mismos, porque solo un pueblo orgulloso se levanta, y me pongo bien derecha para dejarlo en claro. En cambio, un pueblo sometido y avergonzado, como decimos en los Andes, pegue, patrón, porque esa es la realidad. Y algo muy importante, odiar tu origen significa odiar quién eres. Y donde un individuo no tiene un origen en su nación, es suplantada por el relato oficial, por el Estado. Entonces es muy importante dividir, así como el César lo que es del César, hay que dividir Estado y nación. Y entender que nación no es algo sujeto al gobierno de turno como es el Estado, sino todo aquello que suma los valores eternos que han perdurado a lo largo del tiempo. Entonces invito a quienes nos escuchan a realmente informarse, interiorizarse, y esto va más allá de quién tuvo o no tuvo la razón, es una cuestión de autoestima. Totalmente, es una cuestión de que no te terminen dejando sin ninguna raíz, porque sin raíces, bueno, las personas, como decíamos, son mucho más manipulables, ¿no? Se las puede volver leales a cualquier cosa. Si uno no es leal a su familia, porque la familia ya no existe y está concebida como un artificio heteropatriarcal, si uno no es leal fe, bueno, porque nos hemos burlado de las creencias de los demás, si uno no es leal a su nación, porque hoy somos leales a la bandera multicolor, si uno no es leal a su propia historia, a los suyos, a su patria, bueno, entonces ¿a qué es leal? A lo que el poder de turno le
gente como la panacea del momento, ¿no? Entonces son identidades o son pseudoidentidades que son muy fáciles de deconstruir, por lo tanto de destruir y por lo tanto de reconstruir en la clave del poder quiera hacerlo, ¿no? Como arcilla humana. Yo creo que podremos dejarlo para que no se nos haga más largo y porque no sabemos si esto ya te estamos hablando un poco al vicio ya, teníamos para hablar, pero ya se nos ha ido prácticamente, digamos, 50 minutos, y como no sabemos todavía si esto va a quedar grabado, yo creo que hemos dado un repaso fugaz, pero hemos arrojado algunos datos como para mostrar, digamos, la otra cara de esta historia, ¿no? Absolutamente. Bueno, gracias por el espacio y gracias también a mis atacantes porque nos dieron la evidencia fiel que el feminismo no defiende a la mujer y por eso necesita no solo atacar a aquella que cuestiona su discurso, sino desmontar y destruir a la mujer más poderosa de la historia moderna, porque la historia moderna nace con la conquista de América. Entonces no debe quedar ningún remanente del proceso civilizatorio porque quieren reescribir la historia. Lean 1984, vean la utilidad que todo esto tiene, vean la película si son ociosos, pero realmente sean conscientes de lo que están pasando. Escuchen a sus abuelas, escuchen cómo eran las cosas antes, que el relato no dependa solo del discurso oficial. Entonces, bueno, gracias por el espacio y realmente seamos conscientes que nosotros venimos del amor y la unión y no permitamos que reine el odio y la división. Quieren que la barbarie sea la norma y lo declararon abiertamente y por escrito. Seamos defensores de la civilización. Muchas gracias, Mamela, y para las personas que están consultando, cierro con la recomendación del libro de nuestro amigo Cristian Rodrigo Iturralde. El libro se llama 1492, fin, lo que se le fue. 1492, fin de la barbarie, comienzo de la civilización en América. Son 2 tomos, acá les estoy mostrando el tomo 1, pero bueno, son 2 tomos. Así que para los interesados en seguir con el tema, ahí tienen esa lectura. Te mando un abrazo grande. Sí. Perdón, una cosita. Que me escriban por privado y yo les paso el dato. El curso intensivo de la hispanidad, donde compartimos panel los dos, tienen acceso todo el mes de octubre para que entiendan a profundidad lo que heredamos. Te mando un abrazo grande y gracias a todos por otro lado y esperamos que esto se guarde para que pueda ser consultado próximamente por aquellos que ya no están conectados porque Instagram los bloqueó, los sacó, no sé qué ha pasado, así que ahora voy a chequearlo. Gracias, Mame, como siempre, hasta la próxima. Chau, chau. Este video, al igual que todo mi trabajo, es posible gracias a las colaboraciones económicas, libres y voluntarias que estoy recibiendo a través del sistema de Patreon. Gracias a todos los donantes. Y si vos valorás mi trabajo, te invito a que puedas colaborar también conmigo en esta batalla cultural a través del sistema de Patreon. El link está en la descripción de este mismo video.